Ya son las 6 de la mañana con 28 minutos. Saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días a los amigos oyentes de Arca Media en directo. Hoy, miércoles 19 de junio de 2024, siguen las mañanas y los días nublados aquí en la ciudad capital. Deseando que esté lloviendo en los lagos para que todo se normalice. Y en cuanto se normalice, y a partir de julio, cuando comienza el nuevo quinquenio, ya se toma una decisión rápidamente del tema de la cuenca hidrográfica, que el río Indio, que etcétera. Y una vez se tome la decisión, comiencen los trabajos para asegurar que el fenómeno del Niño, dentro de unos cuantos años nuevamente, no nos vaya a sorprender. Es que hay que esperar que los niveles lleguen al óptimo, al punto óptimo, para luego dar inicio a estos trabajos. Con un debate traumático, que también lo va a hacer. Tal vez no de manera generalizada, pero sí en aquellas comunidades que se sientan afectadas, pero la decisión hay que tomarla porque una mayoría del país y un ingreso para el Estado panameño no puede ser perjudicado porque una minoría se siente afectada. A esa minoría hay que ver cómo se le resuelve la situación. El Estado lo tiene que resolver. Pero la decisión hay que tomarla, según me explican los expertos. Entonces, como dice el himno, adelante la pica y la pala. ¿Qué es su vida, señor Leonardo? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Foncho y a la audiencia de Panamá en directo, Arca Media y Ondas Chiricanas en este miércoles. Bueno, viendo cómo avanza el tema de la Asamblea Nacional, viendo cómo avanza también el tema de las impugnaciones y atento y observando cuál es la reacción de cada uno, ¿no? Ha ido avanzando ya, por lo menos lo de Rioloba. Sí. Y mucha gente me escribe a preguntar y pregunta en la calle qué pasa con la plata y con la fianza. Yo también pregunto aquí. En la apelación, evidentemente, la fianza va para el afectado, ¿no? En la impugnación depende de lo que diga la resolución del Tribunal Electoral. Lo que sí, ayer uno de los candidatos de Moca expresaba su descontento porque hay diputados electos que no han sido impugnados y que todavía no tienen sus credenciales para tomar posesión el 1 de julio. Y según lo que pregunté en el Tribunal Electoral, esas credenciales serían entregadas en los próximos días, más temprano que tarde. Por lo que los únicos dos circuitos que estarían pendientes es el 8.2, en el caso de Zulay Rodríguez, que no hay apelación, es la impugnación aceptada por el Tribunal Electoral y que está en juzgados electorales contra Omar Ortega, y la de Alejandro Pérez, que es la apelación del 8.4, que todavía no ha sido resuelta, y también la de Waldo Vallejos contra Benicio Robinson, que es la apelación del 1.1. Son los tres detalles que restan definir para confirmar quiénes estarán sentados en su curul el 1 de julio. Sobre eso se rechazó que el magistrado Guerra lo inhabilitaran. Por la de Benicio, correcto. Ajá. El magistrado oponente en la apelación contra Benicio Robinson es Alfredo Junca, y el magistrado oponente en la apelación de Alejandro Pérez va a ser Luis Guerra. Fue Valdés Escoferi en la de Ruilova, por lo que habrá que esperar las próximas horas o días qué pasa con estos tres casos que todavía siguen corriendo. Por lo demás, tranquilidad total porque los otros diputados electos van a poder asumir su curul y ya lo que resta es esperar qué va a pasar con los candidatos a presidir Pero, la Asamblea. de verdad, profe, me llama la atención por qué rechazar esa solicitud de inhabilitar al magistrado Guerra cuando Sí. ahí hay un Más que evidente evidente. tema de conflicto de intereses, ¿no? Más que evidente. Pero bueno, así anda la justicia electoral. El señor, sí, es más, él debiera declarar sin pedir. Exacto, Ni sin tener siquiera que pedir nadie, que lo nadie se lo recusaran. tiene que pedir, exacto. Él, ¿dónde trabajaba antes de ser magistrado del Tribunal Electoral? En el órgano legislativo. Bueno, con el magistrado Guerra ha sido todo más o menos en ese ¿Con en quién ese estilo, trabajaba ¿no? en el tribunal, en el órgano legislativo? Con Benicio Robinson. ¿Cómo no va a estar impedido? Ha sido todo en ese estilo porque desde que fue confirmado, ratificado como magistrado,
ha generado todo tipo de repercusiones. Más que nada por las posiciones que ha desarrollado antes de ser magistrado. Bueno. Señor Gonzalo, ¿qué cuenta? Preocupado. ¿De qué, hombre? Preocupado Ay, qué porque pereza. las bebidas alcohólicas van a subir de precio. Oye, son como 2 centavos. ¿no? 2 pero- centavos. Mentira, no sé cuánto. Pero déle las gracias al señor Cortizo. 44%, Flor. Déle las gracias al señor Cortizo que O sea, si muchos pensamos que la sensatez se iba a imponer, No, pero eso es... pero se impuso la Oiga, pero insensatez. tiró la bomba antes de irse. Eso es desconfiar de uno mismo, ¿no? Si uno ve que Cortizo en 5 años no ha estado dentro de la sensatez, evidentemente no lo va a hacer en 2 semanas. Usted Sí. todavía insiste que es su amigo y que el señor... Pero aquí la insensatez viene dado que esa ley aprobada y ya sancionada, si fuera que el bono que han propuesto, el 100% de la efectividad de esa ley le va a llegar a los pensionados, bien, no hay problema, está bien, es una cuota. Pero es que ya los expertos han dicho que no va a alcanzar y que el Estado va a tener que poner la diferencia. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Y es una insensatez haberlo sancionado y pues entrará en vigencia a menos que alguien la demande ante la Corte y que no sé qué argumento busque la Corte para declararlo inconstitucional. Pero, si a mí me dicen que de cada dólar que yo pago por una botella de tequila cuando yo la compro, un porcentaje se va, como ocurre en Colombia, para el desarrollo del deporte y para la salud, lo pago con muchísimo gusto. No me genera ningún problema eso, porque es una decisión mía si la compro o no la compro, y de colaborar en virtud de la compra. Pero si sí, ¿por qué no decirlo? Si la estupidez es, métele 1, 2, 3, 10, 15 centavos, lo que sea el licor. Ah, pero es que el bono para jubilar. Ah, pero es que la diferencia de la pone el Estado. Así no es el juego. Pero bueno, si la insensatez es lo que ha imperado en el órgano legislativo, Entonces, si un trago, avalado por el Ejecutivo. si un trago al profe le costaba $14 en no sé qué lugar. O sea, ahora le va a costar el 20. incremento será del 44% en el impuesto selectivo al consumo de alcohol. Y El algunos consumo de que no- alcohol es 10%. Y ¿Cuánto? algunos que nos estarán escuchando dirán, bueno, pues ese es el problema de los que De los que beben. toman cerveza y No, toman es trago. la industria. Es que ese no es el punto. En el comercio de bares, tiendas, cantinas, ¿cuánto va a afectar esto en el precio al consumidor? Gonzalo. Pues ahí está el tema. Ese 44%, según lo que dice la ley y lo que interpretan miembros, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, iría al impuesto per se de las bebidas selectivas. O sea, casi $5. ¿Por qué? Por trago. Casi 5%. ¿Por qué? El impuesto a las bebidas alcohólicas es de 10%. Ujú. Si usted suma 44%, es casi la mitad del impuesto que ya existe. Estamos hablando casi de un 15%, más o menos. O sea, Sí, una pero bot- eso es porque se lo trasladan al trago. Se lo traslada. Pero ¿Y ese- cómo no se lo vamos a trasladar al trago? Repito, eso es porque se le traslada al trago, pero el impuesto es al precio de la botella. Eso le iba a preguntar, porque en este día yo fui al supermercado y Claro. una botella de Old Par costaba, Claro. creo que como Y 34 ya o la 35 cervecería dólares. anunció Ahora, ¿cuánto el va a incre- costar? Ya la cervecería anunció el incremento de la cerveza al distribuidor. Ahora, el distribuidor se lo va a pasar al consumidor. Al consumidor. Pero es a la botella o a la lata de cerveza o a la pinta. No es al trago. El trago se le va a trasladar al consumidor. Ah, bueno, sí, es verdad. Tiene razón Claro. en ese aspecto. Bueno, O sea, buenos días. hola, ¿Cómo buen estás? día. Muy bien, Yo creo que Cristi. aquí yo creo que hay un elemento que es más allá de esta ley per se. Porque yo sé que esto es como llorar sobre agua derramada, pero lo quiero decir porque no creo que es algo que solamente ha hecho este gobierno. Y este impuesto, como muchas otras medidas que a veces se toman, que no tienen ningún sentido, lo que responden es una falta de visión integral. Yo aquí he dicho en muchas ocasiones que en Panamá se requiere una reforma fiscal integral, completamente, donde se revise todo. No lo digo solamente yo, lo han dicho los expertos. En el último informe, creo que era del BID, las calificadoras lo han dicho, que en Panamá se tiene que revisar el tema fiscal, sin duda. Ahora, una cosa es que alguien llegue
con una visión integral de qué impuestos se tienen que subir, qué impuestos se pueden bajar y qué excepciones hay que quitar, la excepción a los impuestos, porque Panamá necesita recoger por muchas otras cosas, no solamente por este tema, impuestos. Y otra cosa es que alguien un día se haya despertado prácticamente desde de la cama y haya dicho, esto me parece que es buena idea, que para lo que a mí suena este impuesto es a lo que suena, sin realmente tener una evaluación de fondo de cómo impacta, cómo se va a hacer y si realmente cumple con su propósito. Eso es lo que yo veo, que es una falta de planificación terrible de parte de quienes estén promulgando esta ley. El tema es... Sí, una irresponsabilidad. además que el tema es, no vayamos al simplismo. Al simplismo de decir, bueno, pero es que yo no tomo alcohol y eso es lo que hacen incentivar es el consumo de alcohol. Es muy simplista caer en ese argumento absurdo. Porque no se trata del alcohol per se, es lo que hay detrás de una industria Claro. de servicios ligada al turismo que quieren explotar en Panamá. Bueno, pero a ver, no, pero un momento. No, venga, con ese argumento a ver, de no es de mamerto. Sí, no es de Gonzalo, mamerto. ¿cuánto No. cuesta ¿Qué un es de trago en mamerto? Nueva York? A ver. ¿Cuánto cuesta un trago en México DF? ¿Cuánto cuesta? O sea, ese no Pero, es el profesor, punto. nosotros no Pero- estamos en pero Nueva es que no York. estamos en Nueva Exacto. York, o sea, Estamos en Panamá. Bueno, Estamos en Panamá. Pero- Pero no me digas que el turista no va a venir porque se aumentaron tanto por ciento el licor. Pero el turista no se va a fijar en eso. Pero Pero que no pero- solamente afecta al turista, Ese sino no es- al local. A ver. Es que para mí, pero nuevamente, para mí el punto más fuerte es lo que ha dicho Cristi, el punto de vista de la institucionalidad. O sea, no puede ser que un país, por muy desarrollado que sea o por muy atrasado que sea, un diputado se para de la cama o se cae de la cama, ni siquiera se para, y dice, oye, voy a proponer un impuesto al alcohol. Así no es el juego en un país serio. Para mí ese es el punto. El punto no es que si la industria del turismo. No. El que el turista sabe que va a gastar. No, pero no. El turista, señor. no. Le voy a decir algo, no. Si yo tengo un solo bolsillo, hablo del latinoamericano, un solo bolsillo, el cual tengo que ver dónde utilizo o reparto mi platica. Voy a un país que me sale más caro o más barato. Vas donde Pero tú deseas y es- decides Pero el ir. turista no viene pensando cuánto le va a costar el Así trago de alcohol a es. Panamá No, o no, no va a Nueva York. ¿Cómo no? Usted no va a Nueva York, a Panamá o a Costa Rica a preguntar Panamá cuánto no- le cuesta el trago de Oye, alcohol. Usted sabe que Panamá no. de Costa Rica es más caro, más barato y se maneja en torno a Así eso. es. No, pues. Pero el Pero- trago de alcohol no va a hacer que usted defina a dónde va a ir, No, evidentemente. Es que el Pero problema no no vaya es... a espérese, tomar- ahí pero no vaya a caemos- tomar es que- grado. Ahí caemos en lo que caemos siempre. Hay que vender experiencias. No hay que vender o decir que Panamá es más caro o más barato o venga a este destino. No. Si Panamá quiere ser un punto Sí, turístico, señor. lo que se tiene que vender es una experiencia para que la Señor, gente la viva. El problema es que usted no entiende que tener un local en Panamá es carísimo. Pero el que no entiende usted es que el turista no se va a fijar en eso. No, ¿Y cómo- pero cómo Usted no se como va a turista fijar? no va a ir a Colombia a decir, yo no voy, es- un segundo, yo no voy a Andrés Carne de Res porque Andrés Carne de Res vende los tragos caros. No, yo voy a vivir la experiencia de Andrés Sí. Carne de Res aunque me tenga que gastar 50, 70, 100, Si me 200 cuesta más dólares económico en ir a plato de México, carne. prefiero ir a México o a Panamá. Eso es decisión Ese no- suya, Sí, sí, sí. pero es No, una pues. experiencia, argumento- directamente. Por eso la gente va a Ese no es Colombia, el argumento porque es más modular. barato. Aquí lo hemos dicho siempre, Panamá solamente por el hecho que tiene dólares, ya empezando por ahí, lo hace mucho más caro que sus competidores alrededor y eso es un problema para el turismo, eso se sabe. Eso no es el problema modular en este momento. Justo regresando al punto de la institucionalidad del país, que es lo grave, es a lo que vamos. Porque imagínense, para proponer una ley como esta, supuestamente los diputados tienen una planilla enorme, que lo que deberían hacer, o como pasa en otros países, es que los diputados tienen unos asesores. Estos asesores, antes de proponer una ley, hacen una serie de estudios, recursos, investigan, hacen un estudio de riesgo, llámese como se le quiera llamar, y evalúan de qué se trata la ley. Para eso supuestamente tienen planillas. Yo quiero saber cuántos de esos asesores en la Asamblea Legislativa hizo un impacto económico de este impuesto. Porque eso es lo que ese es el papel, ¿no? Que deberían tener los asesores de la Asamblea Legislativa. Y es lo que no se hace. según. Y se juega. Y ese es el core de este problema. Que solamente con esta ley, como lo he visto muchas veces, con esas millonarias planillas, ¿cuántos economistas tienen empleados los diputados para que le hagan evaluaciones cuando van a proponer una ley como esta? ¿Cuáles son los procesos para proponer una ley como esta? ¿Algún diputado podría responder esa pregunta? Ninguno. Ninguno. Exactamente. Es que no puede ser que un diputado se pare aquí y diga, hoy se me antoja que del 100% de lo que pagan los panameños en electricidad se incremente 0,5% para que vaya para
los jubilados también. O sea, no, así no es el juego. Y por eso, como bien me escribe alguien acá, en el pasado existía un Ministerio de Planificación y Política Económica, por un lado, y por otro lado había un Ministerio de Hacienda y Tesoro. Un genio dijo, no, fusiónalo, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces lo que se ha perdido acá es la planificación. No hay planificación. Entonces, cualquier sujeto de los que está ahí en la Asamblea se le ocurre esta cosa y cualquier otro sujeto que es presidente le sanciona la ley. Así. Exacto. Así. Le pregunto, ¿la corresponsabilidad de Laurentino Cortizo en esta decisión también es alta, ¿no? Porque Claro, es si el la que tiene que sanciona. firmar. Claro. Buenos Supuesto, días. la tiene que Hay sancionar. una llamada, buenos días. Hola. Muy buenos días. ¿Podrían hacer el favor e ilustrarme? Yo entiendo que si una pinta me cuesta $1 y pago el 10%, me va a costar $1.10. Si aumenta el impuesto, ya yo no voy a pagar $1.10, voy a pagar el mismo dólar por la pinta, pero voy a pagar un excedente porque subieron el impuesto. Eso es lo que nosotros los de a pie entendemos. Entonces no sé por qué le subirían el precio si a ellos les va a costar igual, o es el impuesto de introducción que van a subir. No, Gracias. no. Lo poco que yo puedo entender es que, y por lo que viene el comunicado de cervecería, que se le notifica a sus distribuidores, no al usuario, no al consumidor, si la lata de cerveza o la pinta de cerveza, como usar el mismo ejemplo de la señora, costaba $1 y ahora hay un incremento de 10%, ahora a usted, el distribuidor, usted me la va a comprar a mí en $1.10. Porque ese 10 yo se lo tengo que mandar ahora al Estado en concepto de impuestos. Pero el distribuidor ahora, cuando llega, se lo va a vender a el bar de Leonardo, dice, en la cerveza que yo te vendí a ti a $1.05, porque en el 5 estaba mi ganancia como distribuidor, ahora te la tengo que vender a $1.15. Es una cadena. Sí. Es Claro. bonita, obviamente. Y entonces el señor Leonardo, que ahora va a pagar $1.15, se la va a vender al consumidor probablemente en $1.20 o $1.25. Así es la cascada. Es lo que yo he entendido. Sí, porque nadie va a perder. Por supuesto que no, porque es un impuesto que tienes que pagar. Pero que lo tiene que pagar en este caso la cervecería, que es que se le está trasladando al distribuidor. La licorera. Exactamente, y los distribuidores de licores. Buenos días, rápidamente. Hola, buen día. Aló, buenos días, para participar del programa. Está Sí. al Está al aire. aire, señor. Sí, mira, le hablo a una persona que trabajó en la Cervecería Nacional. Lo que están discutiendo, tal como dice el profesor Cabrera, debe ser algo más integral. En cuanto al tema del turismo, eso no afecta. El consumo de cerveza en Panamá, el fuerte, casi un 75% es un consumo local. Así que el tema del turismo no. En cuanto al impuesto o el costo del mismo, donde va a afectar más va a ser en las abarroterías o en estas bodegas que venden por cajas, pero en los que son bares y esto no afecta. ¿Por qué? Porque el precio de una cerveza, una botella de cerveza, si tú la compras en un chinito, te cuesta 60 centavos. Pero si usted se la toma en un bar o un restaurante, dependiendo, Sí. ya te va a costar 2.50, 3 balboas, y la persona no mide si te va a subir 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos, ¿no? Afecta más en el mercado local, que allí sí puede tener una pequeña recesión, pero ha estado demostrado que el panameño se acostumbra. Mira, hace 20 años atrás, o 15, desde hace 15 años atrás, 16 años atrás, el precio de la cerveza ha venido subiendo. Una caja de cerveza te costaba 6.50, llegó a costar 7 balboas y ahora la caja de cerveza en botella te cuesta 14 balboas y las personas la han seguido consumiendo como si nada. Bien. Gracias, amigo, por compartir su opinión. Pero Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Aquí hace unos años en el Reino Unido y en Estados Unidos le subieron el impuesto a todas las bebidas de azúcar como una manera de poder combatir el problema de la obesidad y la diabetes. Entonces, con eso se incrementó el precio de las sodas, ¿no?
Y hubo todo un estudio y analizar esa ley tomó como 2 años. Al final, efectivamente, se subió el impuesto a las bebidas azucaradas, es decir, a las Coca-Cola, a las sodas en general. Las gaseosas. Las gaseosas, exactamente. O todo lo que tenía azúcar, era por el contenido de azúcar. Creo que se llamaba la ley el impuesto al azúcar. Yo no tengo problema con eso. Problema por eso no es porque yo esté de acuerdo o esté en desacuerdo con la medida que se tomó. Yo estoy en acuerdo o en desacuerdo en cómo se tomó la medida. Y lo que la gente que presentó esta iniciativa de ley llevó para sustentar la iniciativa de ley. Presentaron todos los informes, todos los reportes de las necesidades que había, del problema de diabetes, de cómo esto estaba cómo estaba aumentando la diabetes en los niños. Todo un proceso institucional para pasar una política pública. Eso es que si nosotros vamos a pasar una ley como esta, es lo mínimo que uno esperaría de las personas responsables en hacerla y pasarla. Lo que pasa, Cristi, que esa palabra clave, esas dos palabras clave, es lo que poco hay en Panamá. Políticas públicas. Cuando tú tienes las políticas públicas claras y los responsables de legislar están alineados, palabra que por cierto le gusta a Cortizo, con las políticas públicas del Estado panameño, no del gobierno de turno necesariamente, sino del Estado, entonces legislar e investigar si impulsas una ley o no, se te hace más fácil a ti como miembro del órgano legislativo. Pero si cada uno anda pateando la pelota hacia goles diferentes, entonces te aparecen estos exabruptos como el de esta ley. Que dicho sea de paso, en el sector, para que usted sepa, señor Gonzalo, si es que usted está en el gremio, cometieron un pecado mortal. ¿Sabe a lo que apostaron? Ok. No hagamos olas del tema para que esto no se mueva y que Cortizo no mueva la ley. Apostaron a la conciencia del presidente. No, apostaron a que como hay tantos problemas, él no se va a acordar de la ley. Pero si se habla de la ley, entonces va a venir las presiones para que la sancione. Cuando yo escuché ese argumento, como a mí, la conversación no era conmigo, sino que yo estaba en el círculo donde se estaba hablando, yo me quedé, una vez más, el sector privado con estrategias absolutamente equivocadas. Apostaron a no mover el agua sucia. Cuando el agua está sucia y tú la mueves, ¿qué pasa? El sucio que está abajo Sube. pasa para arriba. Se no deja el agua tranquila para que no se alborote el Congo. Uf, ahí está. La ley está sancionada y me imagino que en los próximos días promulgada en la Gaceta. Porque a esa ley lo que había que hacer era presión de opinión pública para sensibilizar al presidente de que no incurriera. O sea, hay otros impuestos, como decía Cristi, el tema del azúcar. Bueno, pero es que en Panamá ni siquiera tenemos un etiquetado que nos anuncie. Ah. Es que eso ni siquiera ha pasado comisiones de la Asamblea. Por eso le digo. O sea, A los diputados no les interesa, no les no les importa. interesaba hasta ahora aprobarlo. No, pero es que ahora el señor quiere cerrar los ingenios. Es que ellos compran one fruit en la asamblea. No, pero es que el señor No, quiere cerrar los ingenios. pero No les Ah, importa bueno. con el resto. no, pero ese es un debate interesante que a mí también me parece muy interesante. Acá se pasó porque se sabía Cristi, el costo en social Panamá, y el Cristi, costo para En el Panamá Ministerio Público. no podrá ser, Para- Cristi, en Panamá no podrá ser debate interesante, porque lo primero que tiene que ocurrir es que el Ministerio de Salud le explique a los panameños los efectos nocivos del exceso de azúcar. Para empezar, políticas públicas, lo que estamos hablando. Sí, Tenía que empezar por allí. La sensibilización por parte del Ministerio de Salud, ente rector de la salud pública en el Estado panameño, decir, a ver, panameños, esta situación se está convirtiendo en un problema, miren las estadísticas de los problemas de la diabetes, miren cómo impacta esto en los presupuestos del Estado, cómo ha habido que preparar en el Seguro Social, en el sistema de salud del Ministerio, todo lo necesario porque la incidencia aumenta y aumenta porque la gente, entre otras cosas, está consumiendo muchos productos azucarados y por lo tanto va a haber que legislar políticas públicas. por Pero supuesto. eso, ni eso ha ocurrido. Pero es que ni siquiera estamos hablando del incremento de los casos de cáncer, como lo hemos mencionado acá. No. No, o sea, no voy a hablar de cáncer. O sea, voy a hablar de cáncer. no hablemos. Azúcar y la obesidad y el cáncer No, tienen están una Están relacionados. relacionados directamente. Es que le voy a decir Directamente. algo. La población de Panamá en un 70% sufre de obesidad.
Oiga, y cada vez el oncológico está más lleno de Es- gente enferma de cáncer. Es que los números, Flor, que se muestran al menos en los Estados Unidos y en Europa y en parte de América Latina, es que los casos de cáncer a temprana edad, Ujú. van creciendo. Van Y eso creciendo. viene dado por la alimentación. Así es. Entonces, Sí. a ver, en vez de estar pensando, sí, es un tema, es un debate interesante el tema del alcohol, pero ¿qué estamos haciendo con los alimentos procesados? ¿Qué estamos haciendo con los alimentos altos en azúcar? Absolutamente Con el nada. Nada. azúcar, Lo del con el azúcar es azúcar, las terrible. sodas. En Panamá tendríamos que evaluar cuánto le cuesta al sistema público, es decir, a todos los contribuyentes, los casos de diabetes, los casos de cáncer. ¿Cuál es el impacto económico de la obesidad en Panamá? Y con eso sacar qué políticas públicas podemos desarrollar para contrastarlas. Yo no sé cuáles son, obviamente, eso se necesita un experto en salud pública. Acá se tomó la decisión que le iban a poner un impuesto a las bebidas azucaradas porque se había probado que ese era uno de los mayores contribuyentes a los casos de diabetes en niños. Entonces se legisló con los hechos. Pero todo esto empieza porque se tiene que legislar con hechos, con data concreta, Así es. pero no solamente de las instituciones, sino es que los diputados tienen que ser responsables. Y por eso digo, para eso son los asesores. Ese es el papel que debería tener un asesor de un diputado. Claro, un diputado no puede saber todo, pero por eso él tiene 2 o 3 asesores en materias puntuales que le dicen, mira, este es el problema que existe, esto es lo que hay en Panamá, y estas son distintas medidas que podríamos desarrollar para poder mitigar este problema. Para eso debería servir el presupuesto de la Asamblea. Lo que ustedes deben tener claro, amigos oyentes, es que el incremento, en el caso de las bebidas alcohólicas, el incremento del impuesto no necesariamente se traduce en disminución de consumo. Porque aquí me está escribiendo alguien que en no sé cuál país eso se hizo para disminuir el consumo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuánto cuesta el paquete de cigarrillo en Panamá? Y hay gente que sigue fumando. ¿Ha disminuido la cantidad de fumadores? Sí, mucho. Pero sigue la gente fumando, pero es más caro, sí. Igual va a ocurrir con el alcohol y la cerveza o todos Profe. los que están en ese rubro. No disminuye el consumo por eso. Disminuye el consumo. ¿Ustedes saben por qué disminuye el consumo? Por la educación. educación. Mm. Claro, Ahora, es lo pero que ¿de hace. dónde? Con el cigarrillo se hizo una campaña de educación Fuerte. a nivel mundial que ha surtido muchísimo efecto. Pero, En, por en ejemplo, Panamá ha sido exitosa esa campaña. antes Muy uno de exitosa. cada 3 ciudadanos del mundo fumaba, ahora es uno de cada 5. Y le voy a decir algo, yo creo que el tema de educación y las nuevas generaciones, ya lo hemos visto, en Estados Unidos se consume más cannabis, por ejemplo, que alcohol, por las nuevas generaciones, Claro. que no ven el tema cool, interesante de tomarse un trago o de fumarse un cigarrillo. Profe, ahora la pregunta mía es, ¿de dónde pudiera salir ese dinero si no fuera del impuesto al alcohol, que es lo que ha Pues, decidido pero el es que gobierno? tú lo puedes sacar de un impuesto. Si el problema no es el impuesto en sí mismo. Ujú. El problema es la improvisación y andar legislando a lo loco. Nuevamente, porque esto que se aprobó, los expertos han dicho, no, pero es que el Estado va a tener que poner la otra parte. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, a los contribuyentes no va a costar 2 veces. 2 veces. Por el que consume la cerveza o el ron o el seco o el whisky y por los impuestos que paga el Estado dice, venga, como en virtud de la ley que se aprobó, saque tanto el presupuesto y ponga tanto para el bono ese. Es que no es que la ley sea mala porque es mala, porque nos da la gana de decir que es mala, ¿no? Sino como dice Cristi, y es lo que yo defiendo, los diputados tienen que tener o deben tener una planilla que desde contratos, que es se llama contingencia que existe, para que el diputado, viene una ley de impuestos, necesito contratar a 1 o a 2 economistas o a 1 o a 2 actuarios, ahora que viene lo del Seguro Social, para que me hagan los estudios de cuál va a ser mi planteamiento y mi propuesta en ese debate. Para eso existe una partida de contingencia. Entonces tú contratas al especialista y cuando terminó el tema en la asamblea, terminó el contrato del especialista. Y ya le pagaste al especialista por el tiempo que lo necesitaste. Prácticamente un trabajo de destajo. Ahora, La ley, perdón, Gonzalo, la ley aprobada solo tiene 6, 7, 8 artículos. 8 artículos que desarrollan, ¿no? Los demás son la ley que modifica otro artículo y cuando comienza a regir. ahora, Total son 10. Leonardo y profesor y Flor y Cristi. La consulta es, ¿por qué se da esta ley? Porque esto es una bonificación adicional
a lo que ya los jubilados cobran. Es darle $140 más anuales divididos en 3 partes Sí. a los jubilados. Así es. Bueno, pero esto sale ¿de dónde? ¿De un sombrero? El diputado Sucre lo propuso en la Asamblea Nacional y la propuesta fue emitida con exposición de motivos el 3 de octubre del 2022. Propuesto Sí, yo por quisiera Javier saber- Sucre, apoyado por Ariel Alba, Alejandro Castillo, Lilia Batista, En 2022. Fernando Arce, Eugenio Bernal y Emily García. 3 de octubre de 2022 fue presentado fue en su momento anteproyecto de ley 128, proyecto de ley 964, el cual crea la bonificación y saca esto del aumento al impuesto ¿Esa a las luz qué bebidas es? alcohólicas. Pero ¿Esa sí, yo luz quiero qué saber, es, esa es una buena Rodríguez? pregunta, Gonzalo. ¿Cómo? ¿A cuánto Señor. ¿Esa me luz saldría? qué es? Llamada telefónica. Ah, pero si están llamando hay que contestar. Le acabo de hacer la seña, pero usted no mira. No, pero si le contesté. Pero Buenos conteste días. la otra. Pero es Adelante. que la luz la tengo yo aquí en mi cara. Dios yo no sé qué mío. controla. Adelante al oyente. Buenos días a todos. Esta es la diferencia entre intentar resolver con cualquier cosa e improvisar versus hacer las cosas como deben ser. Uno no debe implementar un impuesto X, Y o Z y que vaya específicamente para un rubro, porque en el momento que ese impuesto no funcione, vamos a tener que ver de dónde sacamos el dinero para poder hacerlo. Para eso existe planificación, para eso pagamos impuestos todos nosotros, precisamente para que este tipo de ñamerías, o una otra forma de decirlo, no pasen. O sea, esa es la clase de diputados que nosotros, y me incluyo como panameño, y me da vergüenza tener que estar sometido a este tipo de gente que no saben hacer las cosas y hacen cualquier porquería con intentar, entre comillas, resolver y no hacen absolutamente nada. Señores, aprendan a escoger a los diputados para que creen leyes en beneficio del país y no estar inventando. Bueno. Lo que me llama la Gracias. atención es que en la exposición de motivos presentada Ajá, por el exactamente. diputado Quiero Sucre leerla. ¿Qué dice? no Dígame. habla nada en torno al por qué lo saca de las bebidas alcohólicas. La exposición de motivos presentada en octubre del 2022 señala que la expectativa de vida en Panamá supera los 75 años y eso lleva a que luego de la jubilación de los 62 haya un periodo de tiempo en donde el jubilado no tiene de dónde generar más ingresos. Eso es falso. quítame esa Eso es luz de mi mentira. cara, Y que la inflación registrada en la actualidad representa un gran porcentaje de pérdida del poder adquisitivo Eso- de toda la población. Un diputado que es del PRD, me imagino, Ujú, ¿no? sí, es del PRD. Bueno, aquí Es el hermano del ministro de Salud. se jactaron diciendo aquí, sobre todo el señor Gaby Carrizo, de que la inflación en Panamá era bajísima. Y dice, con la presente propuesta, que ahora ya es ley, buscaban crear bonos permanentes para diputados para afrontar el costo de la vida y sobre todo mejorar condiciones económicas que día a día viene siendo deteriorada. Es por ello que queremos dar respuesta a esta problemática y así dar un respiro al sector vulnerable de la población para que puedan recibir estas bonificaciones en abril, agosto y diciembre. Es decir, equipararlo a un décimo. De 2023 era esto, esperando que de esta manera puedan recibir un aporte significativo por parte del Estado y mejorar su condición y calidad de vida. Las bonificaciones estarán a cargo del Tesoro Nacional. Para este propósito, el Ejecutivo incluirá en el presupuesto general del Estado las partidas correspondientes que serán asignadas con el monto incrementado del impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas establecido en el artículo 7A de la Ley 45 de 1995. Es por ello que solicitamos respetuosamente la colaboración para que se apruebe. Ya. No dice por ningún lado por qué fueron directo a las bebidas alcohólicas. Porque de algún Ok. lado había que sacarlo. ¿El señor Sucre No, fue mira, el reelecto? El señor Esto- Sucre fue sí. reelecto, sí, pero está Sí, impugnado. claro. Ahí aquí hay otro punto que me Cristi, parece que es sumamente- hagamos un detalle, que hay que hacer el minuto de las 7 de la mañana y hacer deportes y cuando regresamos la escuchamos y seguimos debatiendo esto. No se vayan. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana, 3 minutos. Y la directiva del partido Realizando Metas aprobó de forma unánime autorizar a Ricardo Martinelli para que escoja al nuevo candidato que presentará el 1 de julio la bancada de este colectivo político para presidir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Luego de la declinación del diputado electo Luis Eduardo Camacho a aspirar al cargo, se llevó a cabo una reunión
de la directiva de RM para definir los pasos a seguir, y en el orden del día estaba autorizar al exmandatario panameño a escoger al próximo candidato para presidir el legislativo. De acuerdo con el acta divulgada, la reunión se llevó a cabo en horas de la tarde del día lunes y los diputados electos participaron vía Zoom. El acta lleva la firma de Martinelli como presidente del partido y de Alma Cortés como secretaria. Clima. Buenos días. El potencial ciclón y el giro centroamericano están arrastrando del Pacífico la humedad suficiente para generar lluvias que estarán afectando Centroamérica, México y Texas, con considerables inundaciones en los próximos días y deslizamientos de tierra. En Panamá se esperan jornadas de lluvias y tormentas menos intensas, generalizadas, que se irán acentuando hacia finales de la tarde, entrada la noche, en las provincias de Coclé, Comarca Nove Buglé, Cordillera Central, Azuero, Veraguas, tierras altas y bajas de Chiriquí, con posibilidad de deslizamientos de tierra por saturación del suelo e inundaciones sorpresivas. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Internacionales. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, llamó hoy en una entrevista televisiva cobarde al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, del que dijo que en materia de libertad de expresión está aplicando el mismo modelo que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El cobarde mandó todos sus ministros a insultarme. Arrancó con el transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Y como no contesté, ya se sumó él, declaró en una entrevista con el canal Todo Noticias. El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, hizo una polémica declaración el pasado 3 de mayo durante un evento del PSOE en la que acusó al presidente argentino Javier Milei de ingerir sustancias. Este comentario generó una fuerte reacción del gobierno argentino, que emitió un comunicado de repudio calificando las declaraciones de calumnias e injurias. Puente posteriormente reconoció que sus palabras fueron un error y que no calibró la repercusión que tendrían. Afirmó que de haberlo sabido no las hubiera dicho y calificó el contexto como distendido. Ya son las 7:06 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. 7:06 de la mañana. Adelante, Pablo. Buen día. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticias nacionales y nos vamos con que ya tenemos las fechas para la segunda fase del fútbol nacional. El día de ayer se dio a conocer la fecha de inicio de las diferentes ligas de fútbol de nuestro país, correspondientes a los torneos Clausura 2024. Comenzando con la Liga Pro y la Liga Juvenil, que darán inicio el próximo 18 de julio. Un día después, el 19, la Liga Panameña de Fútbol arrancará con su torneo Clausura y de ahí saltaremos al fútbol femenino, que se estrenará el próximo 31 de julio. En otras noticias, Emily Santos alcanzó un nuevo récord nacional. La nadadora panameña Emily Santos se llevó la medalla de oro en la final de los 100 metros pecho femenino del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación en Nuevo León, México. Santos logró batir la marca de 1 minuto con 9 segundos, la cual ahora es un nuevo récord nacional de 1 minuto con 8.68 segundos. Y de ahí pasamos a noticias internacionales y nos vamos con lo sucedido el día de ayer en la Eurocopa, ya que Turquía y Portugal encabezan el grupo F. El día de ayer se disputaron los últimos 2 partidos de la primera ronda del Campeonato Europeo, en donde Turquía venció por 3-1 a Georgia y Portugal venció en los últimos minutos a República Checa con 2-1. El día de hoy entramos en la segunda fecha de la fase de grupos con los siguientes encuentros. A las 8 de la mañana tendremos el choque entre Croacia y Albania. Más tarde, a las 11 de la mañana, jugará el equipo anfitrión, Alemania ante Hungría, y la jornada la cerrará Escocia ante Suiza a las 2 de la tarde.
Y se despide con ustedes Pablo Alvarado y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Siete de la mañana, 8 minutos, profesor. Bueno, y mientras todo esto está ocurriendo, ayer estaba encendido el escenario político. Pasó de todo. Pero de todo literalmente. Es que la gente no me quiere creer. Yo fui al Merni. De aquí al 1 de julio va a pasar, créanme que va a seguir pasando, pero literalmente de todo como pasó ayer. A propósito de Merni, Leonardo, usted que está hoy debateador emergente, ¿qué temas hay en la columna del Merni hoy? La columna del Merni de Panamá en Directo y Arcamedia en Directo, donde usted puede escribir al correo directamente merniendirecto@gmail.com. Habla de varios temas. Por un lado, habla de la posible alianza que puede haber de los 3 diputados electos de Moca hasta ahora con la diputada del PP, la electa Patsy Lee, en torno a formar una bancada en la Asamblea Nacional. Recordemos que tienen que ser 4 diputados los mínimos para que se pueda crear una bancada. También habla sobre la declinación del amigo fiel a la presidencia de la Asamblea, la cual asegura que fue aplaudida por muchos, pero que podría haber provocado un alejamiento entre la bancada Vamos y el electo. Quien asegura, esta persona que envió este Merni, le hizo creer que según el topo legislativo se pondrían de acuerdo entre él y los de Vamos, y que parecería que ahora no se querrían saludar, según este Merni que enviaron al correo merniendirecto@gmail.com. También se habla, entre otras cosas, de que ayer... Son los temas. Sí. ¿Usted está leyendo la glosa? No, le di 2, ahora le doy el tercero. Hay otro sobre la reunión de directivos del Partido Panameñista, ¿no? Que se habló bastante en las últimas horas. Si usted quiere saber más, ingrese a arcamediaendirecto.com y ahí está la columna completa. www.arcamediaendirecto.com y ahí va a encontrar, hace clic donde dice Merni en Directo y puede leer los aportes que están llegando a el correo que acaba de dar el señor Leonardo. Dice que esa reunión de ayer en el panameñismo estuvo encendida. Es que le iba a contar. ¿No? Ayer usted, profesor, contó aquí que tras la declinación o aspiraciones de Luis Eduardo Camacho de presidir la Asamblea Nacional, entonces habrían salido más nombres en RM para claro, con aspiraciones, pues. El nombre de el señor Vallarino, que ya sabemos que está con aspiraciones. Y que su papá se encargó de joderlo. Sí, antes de tiempo. El nombre de Dana Castañeda. También. Y el nombre del señor Alain Cedeño. Pero dice que Alain Cedeño, el mismo día que lo le anunciaron sus aspiraciones, ese mismo día, ya, se quedó anulado. O sea, como que ese no lleva chance. Pero que lleva muchas posibilidades Dana Castañeda. ¿Así? En RM. Ese es hoy. Ajá, hoy. Ese es el Merni de hoy. ¿Y a según por qué? Y escuche, y que los que nosotros pensábamos, porque fueron los que emitieron una carta diciendo que casi como que estaban alineados con la coalición Vamos, con la bancada de Vamos, que es la más grande a lo interno de la Asamblea, por lo que decían en esa carta, ¿no? Más o menos... ¿Qué carta? ¿Se acuerda que al principio de que ya estaban electos los diputados, la gente de la bancada del Partido Panameñista emitió un documento donde decía que ellos... O sea, cuando usted leía la carta, era más o menos parecido pues a las cosas que está diciendo la gente de Vamos que va a hacer. Interpretar lo del 5 de mayo. Claro, y que parecía que como que la gente del Partido Panameñista quería lavar cara. Pero no, ayer me contó una fuente que tiene por qué saberlo, que hay 5 panameñistas que ya estarían decididos al día de hoy a darle el voto a Dana Castañeda. No. Uno de los que sí estaría salvando cara es el que estuvo aquí con nosotros. Poppy Varela. ¿Y tiene los nombres de los 5? No. ¿Cómo que no? ¿Los tiene o no los tiene? No los tengo. Pero me dijeron que sí, que Poppy Varela sí, ese como que sigue lavando cara del partido. ¿Y la diputada que nos visitó?
La diputada que nos visitó, ¿quién fue? Aquí el panameñismo. Ah, bueno, no sé, esa parte la tengo que verificar. Pero sí me llamó la atención, ¿no? Que 5 de los 8 que firmaron ese documento, de los 8 diputados del Partido Panameñista, estarían como... Esos 5 de los 8 de aquí al 1 de julio los tuercen. ¿Los tuercen? Sí. Bueno, ahorita supuestamente están alineados con RM, con el candidato de RM, que en este caso sería la diputada Dana Castañeda. Lo que pasa es que si los muchachos, por decirle de alguna manera, en sentido positivo y no negativo, si los muchachos de Vamos logran descifrar lo que está pasando, ellos pudieran darle la vuelta. O sea, yo sí creo, no sé si, vamos a ver, yo sí creo que hoy, si hoy fuera 1 de julio, hoy que es 19 de junio, hoy han logrado los RM, los PRD, los Cambios Democráticos y si no todos los panameñistas, la mayoría, configurar una mayoría en la Asamblea. Hoy. Ay, se me pasó un dato. Y que Cristiano Adames también estaría apoyando a Dana Castañeda. Sí, bueno, pero No a la ese es coalición. un voto. Sí. Ese es un voto. Eso no. Y además yo sí creo que el PRD va a tratar de ir en bloque a llegar a un acuerdo. Por más que Cristiano haga ojitos con los de Vamos. O sea, lo que... Vamos a ver. Anoche hubo reunión de directiva del panameñismo. Y fíjese lo que está pasando en el directorio del panameñismo. Andan ahí haciéndole escaramuzas, hablando, te tienes que ir, renuncia, que es un desastre los resultados. Pero la mayoría de la dirección del partido no es que está pidiendo que Blandón se quede. Parece que la mayoría de la dirección del partido panameñista está diciendo, espérate, calma. ¿Cuál es el sofoco? Nada más se ha producido formalmente una renuncia, que es la de Mario Chelecu como secretario general. Otras 2 o 3 renuncias se han dado ante el directorio, ante el Congreso, no sé cómo es el asunto. O sea, la formal, una de 40 y tantos. Sí, creo que son 3 renuncias las que se han dado. Pues yo dije, bueno, no llegaron ni al 10% las renuncias. De directores del partido. Es decir, pareciera que el resto de los directores de la dirigencia del panameñismo parece que están haciendo lo que para mí es correcto. ¿Hay que tomar una decisión? Sí, pero no a tontas y locas. O sea, pues Blandón renuncia mañana. Ok, y entonces, ¿qué pasó? Pues ya renunció Blandón. ¿Qué pasó con el panameñismo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la instrucción o la sugerencia que le va a hacer el panameñismo a sus diputados para el 1 de julio? ¿Se va a declarar el panameñismo en oposición al gobierno de Mulino, sí o no? O sea, la renuncia de Blandón por sí sola no le resuelve al panameñismo el gran problema que tiene que analizar. No se lo resuelve. Que Blandón como dirigente máximo tiene que asumir una postura con el tema, por supuesto que sí, sin duda alguna. Pero no es la renuncia por sí sola la que ya renunció y el panameñismo resolvió su problema. Con eso en mente no me sorprende ni un poquito lo que Flor nos acaba de decir que obtuvo en el Mernier que ya fue, de que un porcentaje X, mayoría o minoría, lo que fuere, de diputados del panameñismo estuvieran evaluando, ¿cómo se llama? Buscar un acuerdo diferente al que presumiblemente debiera ser o al que presumiblemente dijo Popi Varela aquí, tendría que ser que no era otra cosa que saber interpretar lo ocurrido el 5 de mayo. A mí no me sorprende eso. Pero entonces usted cree que Juan Diego Vázquez todavía sigue pecando de no abrir y tener cercanías con bancadas en la Asamblea. Hasta donde yo he podido saber, Juan Diego Vázquez está conversando, bueno, pues ha conversado hasta con Camacho, lo dijo él mismo. Está conversando con todo el que le pida conversar para procurar acuerdos. Pero es que ese no es el problema. Porque una cosa es que tú y yo conversemos y otra cosa es que tú y yo tengamos voluntad de llegar a acuerdos. Claro. Son dos cosas ¿Juan diferentes. Diego quiere llegar o tiene voluntad? Eso es lo que yo no lo sé. Yo no lo sé. Ese Juan Diego, y vamos, lo que no puede pretender es buscar acuerdos en la Asamblea y comiéndose toda la comida porque se van a indigestar. No, no puede. Aquí yo creo que un poco hay una percepción. Tal vez
para mí incorrecta de lo que al final son los papeles de cómo está diseñado nuestro sistema. ¿Por qué lo digo? Porque no me acuerdo a quién escuché, pero a alguien escuché diciendo que a Vamos no los habían elegido para llegar a ningún tipo de acuerdo, que no es para garantizar la gobernabilidad, que es para fiscalizar. Y eso es como no entender qué es el papel que los bloques tienen que jugar en la asamblea. Los bloques de la asamblea, porque tenemos una asamblea que está hecha para que nadie realmente, o sea, para que la representación de los grupos más pequeños y para que los grupos, en el fondo, no tengan mayorías rotundas por nuestro sistema proporcional, están hechos exactamente para que hayan acuerdos entre distintos bloques para poder negociar con el Ejecutivo. El miedo que al principio con el tema de los muchachos de Vamos es si ellos iban a tener la madurez política para saber que habían, exactamente para poder hacer las reformas y las cosas que ellos quieren hacer y son sus prioridades, iban a tener que ceder en algunas otras cosas, iban a tener que hablar con otros grupos. Y yo sé que Juan Diego está hablando, pero van a tener que llegar a acuerdos. No solamente lo digo por parte de ellos, sino porque hay toda esta dinámica desde las elecciones se ha instalado en la sociedad una especie de expectativa por parte de los ciudadanos que votaron a Vamos o otros grupos políticos de que ahora ellos vienen es a trancarse, a que no se negocia con no sé quién, no se negocia con no sé quién, no se llega de acuerdo, y eso les pone una presión al grupo de Vamos, que es que prácticamente estarían como incumpliendo sus promesas si en algún momento tienen que comprometerse con algo, comprometerse, y esto no es, por Dios, no es que estoy diciendo que tienen que llegar a acuerdos para chanchullos, no es lo que estoy diciendo. ¿Qué tal el chanchullo? Pero es que tienen que llegar a acuerdos. Sí. Pero tienen que llegar a acuerdos. Tienen que llegar a acuerdos. Pero es que lo que estoy viendo no solamente es por parte de ellos, sino es que la expectativa de ciertos grupos de la sociedad es que no quieren que ellos lleguen a acuerdos. Y eso es lo que yo creo que nos estamos perdiendo de vista. Entonces, si esos grupos de la sociedad siguen pensando así y ese criterio es el que se impone, no se quejen de que en la asamblea no haya ningún cambio. Porque para que tengamos algo claro, si RM, PRD, Cambio Democrático y panameñistas llegan a un acuerdo entre ellos, creo que van a sumar 40 y tantos diputados. Si ese acuerdo se produce, prepárense, en la asamblea no va a cambiar casi nada. Para que estén claros, esa alianza lo único que terminaría produciendo es más de lo mismo, con lo mismo. No, más de lo mismo con los mismos. Eso es lo que produce. Si de otra parte, Vamos logra desarrollar el talento necesario para acordar con ellos mismos, Moca, porque ahora, según lo que leyó Leonardo allí, es probable que aparezca una bancada mixta entre los 3 de Moca y la diputada del Popular. Suman 24. Si suman al panameñismo y al Cambio Democrático, ellos configuran mayoría. Pero el panameñismo y Cambio Democrático, probablemente a diferencia de Moca, no va a dar su voto de manera gratuita. Y ahí es donde viene el tema de los acuerdos, de la negociación. Es decir, tendrás que darle una vicepresidencia al panameñismo, tendrás que darle una vicepresidencia a Cambio Democrático. Pero no quieren. Tendrás que darle una secretaría a alguien que para ellos sea aceptable. Bueno, entonces si no quieren se van a quedar solitos con su voto. Pero es que lo hemos escuchado acá. ¿Cuántos candidatos, más que candidatos, ya diputados electos han pasado por esta mesa y han dicho, nosotros queremos la presidencia, la secretaría, la contraloría, la comisión de presupuesto y de credenciales? ¿Lo han dicho acá? Bueno, al día de hoy, ya que usted lo mencionó, si las elecciones en la asamblea, que no van a ser hoy obviamente, ni van a ser el 1 de julio, para elegir el contralor fueran hoy el próximo contralor se llama Bolo Flores. Hoy. Si fueran hoy, pero no son hoy. Porque esa otra mayoría se está configurando. Entonces dice Cristi, bueno, pero es que parte de la sociedad lo que quería que ellos fueran es a hacer una labor fiscalizadora y no a negociar. Bueno, entonces, ¿de qué te sirvió la fiscalización si llegaste a tener un contralor, quien quiera que sea, que no sea acorde con esa labor fiscalizadora? Porque y que vas a poder cambiar. Eso es lo que es la Contraloría, un mecanismo de control. Por definición hasta de su propio nombre. Por cierto, el suplente del diputado Sucre es el hijo de Gerardo Solís, ¿no? Es correcto. Sí. Para el nuevo quinquenio. Que no diga más nada. Exacto. Entonces, no tiene que decir más nada. Entonces, si no hay claridad
esa luz me tiene nervioso. Fonchi. Dios mío. Esa luz, a mí me quita la concentración. ¿Qué quieres que te diga? A ti no, a mí sí. Porque me genera un estrés. ¿Crees que va a explotar algo? Algo está pasando. No, es una Porque llamada prende el radio. telefónica. Bueno, entonces hay que contestar. Si a fuera la luz gente roja para que lo todavía, prenda. pero es blanca. Buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días, me causa risa lo que dice el profesor. Profesor, algo interesante de su análisis es que yo veo a Juan Diego negociando con los otros diputados que ganan, pero los diputados de Vamos no lo veo en ese escenario, quienes son los que realmente van a estar en ese hemiciclo. Y entonces hay como una contradicción ahí. Para mí deben estar partícipes ellos también en esas conversaciones y entrar en ese rush, porque ahí va a haber un rush de experiencia, un rush de matraqueo, que ellos no lo tienen. Entonces yo creo que por ahí es donde se están quedando. Bueno, gracias, Gracias. señor. Lo que dice el oyente es interesante porque también los diputados que han pasado por acá han dicho, Juan Diego Vázquez nos dio el libre camino para que nosotros hiciéramos lo que pensamos que es lo mejor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién va a liderar a esa bancada de Vamos a tomar una decisión sobre negociaciones? ¿Sabes ¿Juan qué? Diego Vázquez o alguien adentro? Esa pregunta que haces, yo la voy me parece súper interesante porque aquí es donde nosotros vemos el problema a veces de estos grupos, entre comillas, independientes, que no son partidos políticos como tal. La belleza de los partidos políticos que todo el mundo odia, aunque no sean realmente el problema per se del partido político, sino la calidad de partidos políticos que tenemos en este momento, es que el partido político te da esa estructura para poder ejercer tu poder y poder negociar como grupo. Esa es la belleza y la agrupación y la razón de ser de un partido político, donde hay una dirigencia que marca una pauta y los grupos pueden negociar en bloque. El dejarlo abierto a que cada uno pueda hacer lo que quiera, donde no hay un líder, una figura clara de líder, lo que hace es básicamente diluir tu propio poder. Y eso es a lo que Vamos se va a enfrentar si no tienen una línea marcada, no sé por quién, pero por alguien. Pero a lo que vamos es lo mismo. Si nos vamos a enfrascar en todo lo que no van a conseguir, en vez de negociar por cosas que pueden conseguir, nada va a cambiar. No van a poder hacer ni los cambios en la junta directiva, no van a poder influir en el contralor. Porque sí es verdad que ellos fueron el grupo minoritario más grande, pero no llegan a una mayoría, no llegan a una mayoría ni cerca. También Si no se debatió esto, Cristi, cuando se hablaba de revocatorias de mandato, ¿no? Como la coalición Vamos no es un partido político, ¿cómo se aplicaría el tema de la revocatoria en caso de que quisieran revocar de mandato a algún diputado? Y en ese asunto estaba, pero sí, el tema de que ellos no sean un partido político y sean una coalición, también lleva a que les cueste mucho más poder llegar a consensos, tanto dentro de ellos como por fuera con las otras bancadas. Y ahí va a estar el asunto. Claro, Sí, ellos, es la belleza de los tienen, partidos políticos. bueno, Es la belleza del partido político. y no solamente del partido político, Cristi, de la configuración de las bancadas tal y como lo establece el reglamento de la Asamblea. Si en efecto, oiga lo que le voy a decir, porque el error que yo le percibo a algunos de los diputados electos de Vamos es que nosotros somos la mayoría de la minoría. Sí, está bien, eso no está en discusión, pero es que esa mayoría de la minoría no te va a servir de nada si tú no te pones de acuerdo con el resto. Y fíjese, si en efecto ocurre lo que se dice en la columna de hoy, de que Moca y la de la Chorrera integran una alianza, Patsy, ahí hay una negociación nueva ahora. ¿Qué le parece? Porque así reza el reglamento. Entre otras cosas, para la configuración de las comisiones. Ya no es que vas a tomar en cuenta a fulanito que es diputado. No, ahora tienes que tomar en cuenta a la bancada para configurar las comisiones. Y como bancada, llegar a acuerdo para el voto del presidente, de la postulación al presidente de la Asamblea. Porque la bancada podría decir, nosotros somos 4, pero como no hay acuerdo y como no quieres aceptar mi punto, con mis 4 votos no cuenta y nosotros postulamos por nuestra cuenta y no pasa nada. Todo eso puede ocurrir. Como puede ocurrir también que se den los acuerdos necesarios. Pero ese sector de la sociedad al que Cristi se refiere y que yo sé que existe,
tiene que quitarse las vendas de los ojos y entender cómo funciona un órgano legislativo. Lo que pasa es que aquí en Panamá todo el mundo habla con una facilidad de la Asamblea y todo el mundo critica a la Asamblea y la golpea como se golpea una piñata, pero no entienden cómo funciona el órgano legislativo. Ojo, de Panamá y de todas partes del mundo. Ahora, pero entonces yo le hago una pregunta en base a la premisa que usted trae a colación, que es una pregunta que le he hecho a cada uno de los candidatos o de los diputados que han pasado por esta mesa. Usted, si fuese asesor de Juan Diego Vázquez, ¿en qué no puede ceder Vamos a la hora de negociar? Siendo ellos las mayorías, pero usted dirá, ¿no puede negociar el hecho de perder la presidencia de la Asamblea o no puede negociar el hecho de perder la posición de Contralor o de secretario? Tú no puedes pretender comértelo todo, porque Perfecto. no tienes con qué comértelo todo. Perfecto. Si tuvieras 36 no estuvieras hablando con nadie. Perfecto. Mm. Ya, entonces con hay que eso en negociar. mente, Ujú. sí es probable que te van a decir, ok, pues la presidencia de la Asamblea es tuya y hasta el secretario. El Contralor no es tuyo. O viceversa. Me entregas la presidencia y yo te entrego la Contraloría. Y todos somos felices. ¿Y las vicepresidencias? Y para Bueno, Ajá. porque tienes que darle espacio a los otros grupos con los que tienes que llegar a acuerdos. ¿Y para usted qué es más importante, la presidencia, la secretaría o la Contraloría? Para mí es importante la Contraloría. Mucho consejo gratis por ahí. Además, Mucho consejo gratis. Cuidado que le nuestra saca el invitada. negocio del señor. la Contraloría es un periodo fijo. La presidencia es un año. La presidencia es un año. O sea, eso es una realidad. También depende cuál es la prioridad, fiscalizar Exacto. o cambiar la Asamblea Legislativa. Hay ¿Cuál tres es la cargos prioridad? fijos. Hay tres cargos fijos. El Contralor, el secretario y el subsecretario. Los otros tres cambian todos los años. Ya. Es así como funciona esta historia. Claro, el asunto es que yo entiendo también el otro punto de Vamos con el que yo estoy de acuerdo. Es que tú cambias el modelo de administración de la Asamblea, que es insustentable e insostenible, teniendo la presidencia y el control de la directiva de la Asamblea, que es el que va a decir, señor, allá en el MEF, recorte de 220, recorte a 80 millones el presupuesto. No esperar a que el Ejecutivo sea el que te meta la contención del gasto, sino que seas tú como órgano el que diga, mire, recórteme aquí tanto, y lo que queda se va a usar de esta manera. Bueno, hoy hay comisión de presupuesto, ¿no? Traslado de créditos adicionales y de partidas. ¿Ah, sí? Están haciendo traslados. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Aeropuerto de Tocumen, Contraloría y la ASEP. Va a ser a las 10:30 de la mañana en la sede de la Comisión de Presupuesto, presidida por el señor Benicio Robinson. Sí, yo pensaba que la gente ya estaba Ese- de O vacaciones, sea, ¿no? a 11 días todavía están haciendo traslados de Sí, partidas. señor. Qué barbaridad. Qué locura. Wow, qué talento. Ujú. Lo tienen, profe. Lo tienen. La habilidad es increíble. Sí. Es un país serio Talento Sí. para vaciar las arcas del Estado. para vaciar lo que no queda. Exactamente. Qué barbaridad. Para vaciar las arcas donde ya no hay nada, Lo según que nos han no dicho. quede. Lo que no queda porque está rojo por todas partes. Se dijo el Nadie puede decir presidente. que el querer no es poder. Y no solamente en la esfera del Ejecutivo, sino más para abajo. Sino que nos lo cuente nuestra siguiente invitada. Está con